Un joven herrero vivía feliz con su padre y su perra Blanca en una pequeña forja a las afueras del pueblo. Cada día martillaban el hierro con honradez, confiando en Dios y compartiendo lo poco que tenían. Pero la vida, en su sabiduría misteriosa, le arrebató todo lo que amaba. Una explosión en la forja quemó a su padre, que agonizó 3 días antes de entregar el alma. Poco después, una banda de bandoleros asaltó y quemó lo que quedaba del taller. Sin padre, sin herramientas y sin hogar, el joven caminó con su fiel perra buscando un nuevo comienzo. Hasta que una tarde, Dios lo guió a un cementerio olvidado en lo alto de una colina, donde descubriría un antiguo secreto que cambiaría su vida para siempre. Había una vez, en una región de caminos empedrados y colinas verdes, un joven herrero llamado Samuel. Vivía con su padre, don Elías, en una pequeña forja levantada a las afueras del pueblo, al borde del camino real. No era un taller grande. Tenía un horno de piedra ennegrecido por los años, un yunque viejo marcado con 1000 golpes, una mesa de trabajo de madera rústica, algunos martillos colgados en la pared, y al lado una casita humilde de 2 cuartos donde dormían. Pero ese lugar humilde era sagrado, porque dentro de esas paredes se forjaba el hierro con honradez. Se oraba cada mañana y se daba gracias a Dios cada noche. Don Elías era un hombre alto, de hombros anchos y brazos marcados por los años de martillar. Tenía la barba negra con algunas canas, los ojos oscuros y tranquilos, y las manos callosas, quemadas en varias partes por el trabajo con el fuego. Pero era un hombre de mirada limpia. Nunca había engañado a nadie. Nunca había cobrado de más. Nunca había entregado una pieza mal hecha. Por eso todo el pueblo lo respetaba, aunque fuera pobre. Don Elías no será rico, decían los vecinos, pero cuando él te hace una herradura que dura 20 años. Y cuando te hace una reja que protege a tus hijos. Samuel era hijo único. Su madre, doña Catalina, había muerto al darle a luz. Don Elías no se había vuelto a casar. Decía siempre que Dios le había dado 2 bendiciones en esta tierra, el oficio de la forja y su hijo Samuel. Con eso me basta, decía, y crió a su hijo con todo el amor que tenía adentro. Le enseñó a caminar, a rezar, a leer la Biblia vieja que había sido de su esposa, y sobre todo le enseñó a trabajar el hierro. Hijo mío, le decía desde que Samuel era muy pequeño, escucha bien lo que te voy a enseñar. El hierro es un material que Dios nos regaló. Duro, fuerte, noble, pero necesita el fuego para transformarse. Si no pasa por el fuego, no sirve. No se puede moldear, no se puede forjar. Es el fuego el que lo prepara para ser útil. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, papá, respondía el pequeño Samuel. Lo mismo pasa con los hombres, Samuel. Nosotros somos como el hierro. Dios nos hace fuertes, nobles. Pero para poder servir tenemos que pasar por el fuego de las pruebas. El que nunca sufre no sirve de mucho. El dolor nos templa, el dolor nos hace útiles. Acuérdate de esto toda tu vida, hijo. Cuando te llegue el fuego, no huyas. Abrázalo, porque te está preparando para algo más grande. Samuel asentía con los ojos muy abiertos. Esas palabras se le grabaron en el alma, como se graban las marcas en el hierro caliente, para siempre. Desde los 10 años, Samuel ya ayudaba en la forja. Primero avivando el fuego con un fuelle pequeño. Después sosteniendo las piezas con las tenazas mientras su padre martillaba. Poco a poco, ya adolescente, empezó a martillar él mismo. Aprendió a hacer herraduras, hachas, rejas, cuchillos, cerraduras. Don Elías lo miraba con orgullo. Tienes manos de herrero, hijo, manos que Dios te dio. Úsalas siempre para el bien. Pero en aquella pequeña forja,
Padre e hijo no estaban solos. Tenían una compañera muy especial. Una tarde lluviosa, cuando Samuel tenía 14 años, apareció frente a la puerta del taller una perra blanca, empapada, flaca, pero con algo majestuoso en el porte. Era una perra de pelo largo, de un blanco que parecía nieve, con los ojos de dos colores distintos, uno miel y el otro azul claro, como si Dios mismo hubiera querido darle una mirada única. Y lo más increíble, en el hocico traía con cuidado una cría de cordero recién nacida, temblando de frío. Don Elías y Samuel salieron a la puerta asombrados. La perra se acercó despacio, dejó al corderito en el suelo frente a ellos y los miró con esos ojos de dos colores como diciendo: «Ayúdenlo». Luego se sentó y esperó. «Mira, papá, mira lo que trae», murmuró Samuel. Don Elías se arrodilló y tomó al corderito. Estaba vivo, pero muy débil, helado por el agua del río. Samuel corrió por una manta seca. El corderito balaba suavemente. «Este corderito se cayó al río», dijo don Elías examinándolo. «Y esta perra lo sacó. Mira, tiene el pelo mojado hasta la mitad del cuerpo. Hijo, esta perra ha salvado a este animalito. No sé de dónde saldrá». Samuel acarició el lomo. Ella le lamió. «Papá, ¿la podemos quedar? Se ve que no tiene dueño». «Mírala». Don Elías observó a la perra con ternura. Vio el pelaje blanco, la nobleza en los ojos desiguales, el instinto noble que la había hecho rescatar al corderito. Suspiró. «Hijo, si Dios nos manda a esta criatura, no podemos rechazarla. Entremos a todos los tres. Vamos a darles comida caliente». Samuel le preguntó a su padre cómo la llamaría. El padre lo pensó un momento. «Gloria estaría bien, porque parece venida del cielo. Pero no sé, tú eres el que la quieres, hijo. Ponle tú el nombre». Samuel miró a la perra con esos ojos de dos colores. Se agachó y le acarició la cara. «Te voy a llamar Frida, papá, porque cuando la vi, la primera palabra que me vino a la cabeza fue fría, porque estaba temblando de frío en la puerta. Pero ahora que la vea todo el mundo, ya no será fría, será Frida, y va a ser nuestra hermana». Don Elías se rió con ternura. «Frida, pues, que Dios la bendiga». El corderito, con el tiempo, volvió a su rebaño cuando un vecino reconoció la marca en la oreja y se lo llevó. Pero Frida se quedó para siempre. Se convirtió en parte de la familia. Dormía dentro de la casa junto al fuego de la cocina. Comía lo que ellos comían. Y seguía a Samuel y a don Elías a todas partes. Cuando iban al río por agua, Frida iba adelante. Cuando iban al pueblo a vender sus piezas, Frida caminaba junto al carro tirado por la mula. Cuando Samuel se sentaba de noche a leer la Biblia junto al fuego, Frida se echaba a sus pies. «Esa perra tiene alma de cristiana», decía don Elías sonriendo. «Fíjate cómo escucha cuando leemos las sagradas escrituras. Yo juraría que entiende cada palabra». Las noches en la casita eran humildes pero hermosas. Cuando cerraban la forja, don Elías y Samuel se sentaban a cenar. Siempre cosas sencillas: pan, queso, sopa, algún pedazo de carne cuando había. Oraban antes de comer. Oraban después. Leían juntos la Biblia. A veces don Elías le contaba a Samuel historias de su esposa doña Catalina, de cuando se conocieron, de cómo ella lo hacía reír, de cómo había sido la mujer más buena del mundo. «Tu madre era un ángel, hijo, y algún día la vas a conocer en el cielo». Antes de acostarse, se arrodillaban frente a una pequeña cruz de hierro que don Elías había forjado con sus propias manos el año en que nació Samuel.
La había hecho de lo mejor que tenía, pulida, brillante, con un pequeño corazón tallado en el centro. «Señor», decía don Elías con voz firme, «gracias por este día. Gracias por el trabajo que nos diste. Gracias por el pan que no nos faltó. Protege a mi hijo Samuel, que nunca se aparte de ti, Señor. Y si algún día yo no estoy, cuídalo tú como cuidas a tus hijos». Samuel entonces oraba también. «Señor, gracias por mi papá. Gracias por Frida. Gracias por enseñarme a trabajar. Que nunca te olvides, Señor, que nunca olvide de dónde vengo». Y Frida, echada a los pies de ellos, soltaba un suspiro profundo, como si también dijera amén a su manera. Así pasaron los años. Samuel se volvió un joven de 19 años, alto y fuerte, con los hombros anchos heredados de su padre y los ojos oscuros. El trabajo en la forja lo había hecho un hombre bueno de verdad. Ya podía forjar piezas tan bien como don Elías, y a veces incluso mejor. Los clientes preguntaban por él. «Ese muchacho tiene arte», decían. «Mira qué cerradura más hermosa me hizo el hijo de don Elías». Pero la vida, como siempre sucede cuando uno menos lo espera, guarda pruebas que nadie puede evitar. Y el hogar de Samuel estaba a punto de conocer el dolor más profundo que jamás había conocido. Una mañana de primavera, Samuel tuvo que ir al mercado del pueblo vecino a comprar carbón y hierro. Salió temprano con la mula, dejando a su padre trabajando en la forja. «Papá, ten cuidado con el horno», le había dicho antes de irse. «Ayer noté que uno de los ladrillos del fondo estaba un poco agrietado». «Tranquilo, hijo. Ya lo revisé. Está bien, anda con Dios». Samuel se fue con Frida, pero en el camino la perra empezó a comportarse extraña. Después de media hora de caminar se detuvo y se puso a ladrar mirando hacia atrás, hacia el camino de la forja. Ladró fuerte, nerviosa, como nunca la había visto Samuel. «Frida, ¿qué te pasa? Vamos, hay que llegar antes del mediodía». Pero la perra no quería avanzar. Ladraba y ladraba. Samuel sintió un escalofrío raro. Algo dentro de él le decía que regresara. No entendía qué era, pero el corazón se le había apretado de pronto. Sin pensarlo mucho, dio la vuelta a la mula. «Vamos, Frida, volvemos a casa». La perra se soltó a correr de regreso. Samuel la siguió todo lo que la mula podía. Cuando llegó cerca de la forja, vio una columna de humo negro subiendo al cielo. «Papá», gritó clavando los talones en la mula. Llegó corriendo y encontró la forja en llamas. El horno había explotado y el fuego se había extendido por el techo de madera del taller. La gente del pueblo ya estaba ahí, echando cubetas de agua, tratando de apagarlo. Samuel saltó de la mula y corrió hacia el fuego. «Papá, ¿dónde está mi papá?». Un vecino lo agarró de los brazos. «Samuel, espera, pues tu papá está allá afuera. Lo sacamos, pero está muy mal». Samuel corrió al otro lado del taller. Allí, tirado sobre una manta, estaba don Elías. Tenía la cara quemada, los brazos quemados, la ropa hecha pedazos y ennegrecida. Pero estaba vivo, todavía respiraba. «Papá, papá, estoy aquí». Don Elías abrió los ojos con dificultad. «Hijo, hijo mío». «Papá, ¿qué pasó?». El horno, el ladrillo, cedió. Saltaron chispas a los carbones. No alcancé a salir a tiempo. Un pedazo del techo me cayó encima. Samuel lloraba sin poder contenerse. Don Tadeo, el curandero del pueblo, llegó corriendo y empezó a curar las heridas con lo que tenía. Frida se echó junto a don Elías, gimiendo, sin querer alejarse. «Samuel,
dijo don Tadeo aparte. Tu papá tiene quemaduras muy graves. Y además creo que se rompió algo adentro cuando le cayó el techo. Voy a hacer lo que pueda, pero tienes que prepararte, hijo. La situación es muy delicada. Samuel asintió con los ojos llenos de lágrimas. Los vecinos ayudaron a llevar a don Elías a la casita, que por suerte se había salvado del fuego. Lo acostaron en la cama. El resto del día y toda la noche, Samuel no durmió, atendiendo a su padre, limpiándole las heridas, dándole sorbitos de agua. Frida no se movió de los pies de la cama. Durante 3 días, don Elías luchó entre la vida y la muerte. Había momentos en que parecía mejorar un poco y otros en que empeoraba. Samuel no comía, no dormía, solo oraba y cuidaba a su padre. El pueblo entero estuvo pendiente. Muchos vecinos llegaron a dejar comida, caldo, hierbas, oraciones. Al tercer día, ya caída la tarde, don Elías parecía más sereno. Le pidió a Samuel que se acercara. «Hijo mío». «Aquí estoy, papá». «Escúchame bien, Samuel. Yo ya siento que me voy con Dios. No llores, hijo, no llores. Yo he tenido una buena vida. Tuve a tu madre, te tuve a ti, tuve mi forja. ¿Qué más podía pedir?» «Papá, no te vayas». «Escúchame, hijo. No tengo mucho tiempo. Quiero que me prometas 3 cosas. ¿Estás escuchando?» Samuel asintió llorando. La primera, nunca dejes de martillar con honradez. El hierro que sale de tus manos va a ser usado por alguien, y ese alguien es tu prójimo. Si tú haces un mal trabajo, le haces daño a un hijo de Dios. Por eso, aunque el cliente no sepa, aunque nunca se entere, siempre da lo mejor. Siempre. ¿Me lo prometes? Lo prometo, papá. La segunda, nunca olvides que el hierro necesita el fuego. Tú también, hijo. Van a venir pruebas. Van a ser pruebas terribles. Pero no huyas del fuego, Samuel. Abrázalo, porque Dios te está templando para algo más grande que tú no puedes ver todavía. Lo prometo, papá. La tercera, cuida a Frida. Esa perra es un regalo de Dios. La mandó para nosotros aquella tarde de lluvia con aquel corderito. Nada en este mundo pasa por casualidad. Mientras la tengas contigo, tendrás un ángel a tu lado. Lo prometo, papá. Don Elías sonrió con los labios quemados. Cerró los ojos un momento. Luego volvió a abrirlos. «Hijo, abrázame». Samuel se acostó a su lado con cuidado, tratando de no tocarle las heridas, y lo abrazó como lo había abrazado tantas veces cuando era niño y tenía miedo de los truenos. Don Elías le acarició el cabello con la mano que menos le dolía. «Voy a ver a tu madre. Samuel, Catalina, aquí voy». Y con un suspiro suave se fue al cielo. Frida, desde los pies de la cama, soltó un aullido largo y desgarrador, un aullido de dolor puro que se escuchó hasta el pueblo. Samuel lloró sobre el cuerpo de su padre durante horas. Los vecinos, al día siguiente, ayudaron a enterrar a don Elías en el pequeño cementerio del pueblo, al lado de doña Catalina. Samuel puso sobre la tumba una cruz de hierro forjada por él mismo, la última pieza que haría en mucho tiempo. «Descansa, papá», le dijo arrodillado. «Ve con mamá y cuídame desde el cielo». Esa noche, solo en la casita junto a Frida, Samuel quiso reclamarle a Dios. Quiso preguntarle por qué se había llevado a lo único que tenía, pero entonces recordó las palabras de su padre.
No huyas del fuego, Samuel, Dios te está templando. Y con la voz quebrada, se arrodilló frente a la cruz de hierro que don Elías había hecho. Señor, no entiendo por qué te lo llevaste. Pero mi padre me pidió que abrazara el fuego, y yo lo voy a hacer. Dame fuerzas, Señor. Dame fuerzas porque estoy solo con mi Frida. La perra se acercó y apoyó la cabeza contra él. Samuel la abrazó y durmió así, abrazado a su pelaje blanco, con la cruz de hierro sobre el pecho. Los días siguientes fueron los más difíciles que Samuel había vivido. La forja estaba medio quemada, el techo caído, el horno destruido, las herramientas, la mayoría inservibles. Pero Samuel, con la ayuda de algunos vecinos, empezó a limpiar los escombros. Iba a reconstruir el taller de su padre, iba a cumplir su promesa, no dejar de martillar con honradez. Frida se quedaba a su lado, como si también quisiera ayudar. Pero el dolor no había terminado. Dios, en su sabiduría, a veces permite que las pruebas lleguen una tras otra, hasta que el alma, como el hierro al rojo vivo, alcance el punto justo para ser forjada en algo nuevo. 2 semanas después de la muerte de don Elías, una noche sin luna, Samuel dormía cuando oyó ladrar a Frida con desesperación. La perra ladraba hacia afuera, hacia el camino. Samuel se incorporó de golpe y oyó gritos, relinchos de caballos, golpes. Salió de la casita con el corazón en la boca. 5 hombres a caballo, con las caras cubiertas con pañuelos, estaban en el patio. Eran bandoleros, llevaban antorchas y armas. Samuel los vio y un escalofrío le recorrió la espalda. «Muchacho», gritó uno de ellos, el que parecía ser el jefe, «sabemos que aquí hay herramientas buenas, hierro de calidad y oro. Tu padre era herrero famoso. Entréganos todo o te mataremos a ti y a tu perra». Samuel, desarmado, trató de hablar con ellos. «Señores, no tenemos oro. Somos pobres. Hemos perdido casi todo en el fuego. Solo me quedan las pocas herramientas que se salvaron». «Basta de mentiras», gritó el jefe. Se bajó del caballo y entró a la forja. Los demás entraron a la casita. Empezaron a tirar todo. Samuel intentó detenerlos, pero uno de ellos lo golpeó con la culata de una pistola. Cayó al suelo, aturdido. Frida se lanzó sobre el que había golpeado a Samuel. Mordió, ladró furiosa. Los hombres retrocedieron. Uno de ellos sacó una pistola para dispararle, pero el jefe gritó: «No gastes balas en la perra, vámonos». Habían encontrado las pocas herramientas buenas que quedaban. Habían tirado todo lo demás. Cargaron lo que les servía en los caballos. Y antes de irse, uno de ellos tiró una antorcha encendida sobre lo que quedaba de la forja. Las llamas se levantaron enormes. Samuel, medio inconsciente, gritó: «¡Frida!». La perra corrió hasta él, lo agarró del cuello de la camisa con los dientes y jaló con todas sus fuerzas para sacarlo del patio. Los bandoleros ya se habían ido al galope. Samuel, con la cabeza sangrando, se arrastró con Frida hasta el camino, lejos del fuego. Cuando despertó del todo, algunos vecinos ya estaban ahí tratando de apagar las llamas. Pero ya no había nada que salvar. La casita y lo que quedaba de la forja se habían consumido por completo. Cuando amaneció, Samuel caminó entre los escombros ennegrecidos. No quedaba nada, ni siquiera la Biblia de su madre, que había estado dentro de la casita. Solo la cruz de hierro de don Elías, que estaba clavada sobre la tumba en el cementerio del pueblo, y el pequeño colgante en forma de cruz que Samuel llevaba al cuello. Cayó de rodillas entre las cenizas. Frida, toda cubierta de hollín, se acercó a él y le lamió la mejilla.
¿Por qué Dios gritó al cielo con el alma partida? Primero mi madre, los que nunca conocí. Luego mi padre, a quien más amaba en este mundo. Y ahora también me quitas el taller, la casa, todo. ¿Qué quieres de mí, Señor? Dime qué quieres de mí. El silencio del cielo fue su única respuesta. Solo el viento soplando entre las ruinas y los ladridos de algún perro lejano. Frida se echó a su lado, sin separarse ni un momento. Y entonces, entre lágrimas y cenizas, Samuel recordó las palabras de su padre. No huyas del fuego, hijo, abrázalo, porque Dios te está templando para algo más grande. Respiró hondo y miró a Frida, miró el cielo. Está bien, señor, no entiendo nada, pero voy a seguir. Mi padre me enseñó a no huir del fuego. Si este es tu fuego, Señor, aquí estoy. Témplame, fórjame, haz conmigo lo que quieras. Recogió lo poco que pudo salvar. Un martillo viejo que había quedado tirado lejos del taller. Un pedazo de hierro crudo. La cruz pequeña que llevaba al cuello. Y el afecto de Frida. Nada más. Se fue al cementerio del pueblo. Se arrodilló frente a la tumba de sus padres. Mamá, papá, me tengo que ir. Aquí ya no hay nada para mí. Pero les prometo que voy a volver. Voy a levantar la forja de nuevo algún día. Cuídenme desde el cielo. Doña Luisa, una anciana del pueblo que había sido amiga de su madre, se le acercó con una bolsa. Hijo mío, toma. Es poco, pero es todo lo que tengo. Y llévate este pan envuelto para el camino. Y esta manta. Que Dios te acompañe, Samuel. Que Él te guíe a donde debas ir. Samuel la abrazó llorando. Que Dios se lo pague, doña Luisa. Con la bolsita de monedas que le dio la anciana, el martillo viejo al hombro, Frida a su lado y una manta enrollada en la espalda, Samuel salió del pueblo por el camino del norte. No tenía a dónde ir, pero algo en su corazón le decía que caminara. Pasaron 4 días de camino. Samuel pidió trabajo en todos los pueblos por los que pasó. Soy herrero, decía. Sé hacer herraduras, rejas, cuchillos, lo que me mande. Algunos lo miraban con desconfianza por su aspecto polvoriento. Aquí ya hay herrero, sigue camino. Otros le daban comida, otros ni lo miraban. Samuel no se desanimaba, caminaba. Frida caminaba junto a él. Por las noches dormían bajo los árboles. Samuel le partía el pan a la perra y le daba agua de los arroyos. Vamos, amiga, Dios nos está llevando a algún lugar. Tú y yo vamos a estar bien. Al 5.º día, subieron por un camino empedrado que cruzaba una colina. Desde arriba se veía un pueblo hermoso al pie del valle, con casas blancas y un campanario alto. Samuel bajó despacio con Frida. El pueblo se llamaba San Mateo de la Vega. Era un lugar tranquilo, de calles limpias y gente amable. Samuel buscó la iglesia primero, como siempre hacía. Entró, se arrodilló frente al altar y oró. Señor, aquí estoy. Si tú me trajiste aquí, muéstrame qué hacer. Salió al mercado central. Preguntó si alguien necesitaba un herrero. Un hombre mayor, de pelo canoso y buen porte, estaba comprando frutas. Al oír la pregunta, volteó la cabeza. ¿Eres herrero, muchacho? Sí, señor. Mi padre era don Elías, el herrero del otro pueblo. Yo me crié en su taller. El hombre levantó las cejas. ¿Don Elías, el de Santa Rita? Oí hablar de él. Dicen que era el mejor herrero de toda la región. Un hombre muy honrado. Samuel sintió que el pecho se le llenaba de orgullo. Sí, señor,
Ese era mi padre. Murió hace unas semanas. Y después los bandoleros nos quemaron el taller. El hombre lo miró con compasión. Lo siento mucho, muchacho. Ven conmigo. Me llamo Don Ignacio. Soy carpintero y tengo un taller grande. No soy herrero, pero necesito piezas de hierro constantemente. Bisagras, clavos, cerraduras, herrajes para los muebles que hago. Si sabes hacer eso, te voy a dar trabajo. Ven primero a mi casa, te voy a dar de comer. Se nota que vienes de lejos. Samuel siguió a don Ignacio con Frida. El carpintero lo llevó a su casa, que estaba junto a su taller. Le presentó a su esposa, doña Rosalinda, una mujer de sonrisa tranquila, y a su hija María, una joven de unos 17 años, callada y dulce, con ojos grandes y oscuros. La familia lo recibió con calidez. Doña Rosalinda le sirvió un plato grande de caldo caliente con tortillas y frijoles. Frida recibió agua fresca y un hueso con carne, comida que no había probado en semanas. Mientras Samuel comía, don Ignacio le pidió que contara su historia. Samuel, con sencillez, le habló de la explosión del horno, la agonía de su padre, el asalto de los bandoleros, el camino. Don Ignacio movía la cabeza con tristeza. Doña Rosalinda se limpió las lágrimas con el delantal. María, la hija, lo miró con una ternura que Samuel no se atrevió a mirar de vuelta. «Muchacho», dijo don Ignacio cuando Samuel terminó, «Dios te trajo aquí. Yo lo siento. Quédate con nosotros. Tengo un cuarto pequeño detrás del taller que no estamos usando. Tu perra se puede quedar también. Empiezas a trabajar mañana. Y no te preocupes por el salario. Yo te voy a pagar justo». Samuel no podía creer tanta bondad. Que Dios le pague, don Ignacio. No sé cómo agradecerles. Agradécele a Dios, hijo. Nosotros solo somos sus manos. Esa noche Samuel durmió en una cama de verdad, por primera vez en días. Antes de acostarse se arrodilló junto al camastro y oró. «Gracias, Señor. Gracias por don Ignacio, por doña Rosalinda, por María. Gracias porque aunque no entiendo tus caminos, tú sigues cuidando de mí y de Frida. Bendice a esta familia, Señor, que yo pueda devolverles su bondad con mi trabajo». Afuera, en una esterilla cerca de la puerta, Frida suspiraba profunda, tranquila, como si también agradeciera. Al día siguiente Samuel empezó a trabajar. Don Ignacio no tenía forja propia, pero le dejó usar un pequeño horno de fundición que había en una esquina del taller. Samuel se puso a forjar las piezas que el carpintero necesitaba. Al poco tiempo, don Ignacio quedó asombrado con la calidad del trabajo. «Muchacho, tus bisagras son una maravilla. Y tus cerraduras, qué delicadeza. Ahora entiendo por qué tu padre tenía tanta fama». El trabajo de Samuel empezó a conocerse en el pueblo. Pronto, otros vecinos venían a la casa de don Ignacio a pedirle al muchacho que les hiciera herrajes para sus casas, herraduras para sus caballos, rejas para sus patios. Samuel trabajaba con alegría, con el mismo corazón con que su padre le había enseñado. Frida lo acompañaba siempre, echada a la entrada del taller, como un pequeño ángel blanco vigilando. Los días pasaron y se volvieron semanas. Samuel empezó a sentir que San Mateo de la Vega se iba volviendo su nuevo hogar. La familia de don Ignacio lo trataba como a un hijo. María, la hija menor, lo miraba con ojos que empezaban a decir más de lo que sus palabras decían. Samuel también empezó a notar la dulzura en su sonrisa. Una tarde, Samuel salió con Frida a dar un paseo por las afueras del pueblo.
Subieron por un camino que llevaba a una colina pequeña al oeste del valle. Desde arriba se veía todo el pueblo, hermoso bajo el sol del atardecer. Pero lo que llamó la atención de Samuel fue lo que había arriba de esa colina. Era un cementerio viejo, abandonado. Las tumbas cubiertas de hierba, algunas cruces caídas, otras todavía en pie pero inclinadas por el tiempo. Una vieja capilla sin techo se levantaba en el centro. Y lo que más le llamó la atención a Samuel, una reja de hierro antigua rodeaba todo el cementerio, con diseños labrados tan hermosos que a pesar del óxido, todavía se podía ver el arte que tenía. Samuel se acercó admirado. «Frida, mira esto, estas rejas son obra de un maestro. Nunca había visto algo así». Caminó entre las tumbas. Las lápidas de piedra tenían inscripciones antiguas, muchas casi borradas. Pero en el centro, bajo un ciprés alto y torcido por los años, había una tumba más grande que las demás. Tenía un yunque tallado en la piedra y 2 martillos cruzados. Samuel se arrodilló y limpió con las manos la lápida para leerla. Decía: Don Bernardo de la Cruz, maestro herrero, nacido en 1620, asesinado en 1672 por manos envidiosas. Descansa en su arte que solo él sabía hacer. Dios lo tenga en su gloria. Samuel sintió un escalofrío. Don Bernardo, un herrero. Se quedó ahí un rato, mirando la tumba. Frida se echó a su lado, quieta, como si también respetara ese lugar. Antes de irse, Samuel se persignó y murmuró una oración. «Señor, descanso eterno a este hermano herrero. Si murió por envidia, perdóname que diga. Que Dios haga justicia. Amén». Cuando bajó al pueblo, le preguntó a don Ignacio por el cementerio. «Ah», dijo el carpintero, «el cementerio del cerro. Ese lleva abandonado más de 100 años. Casi nadie sube ahí ya. Dicen que está embrujado». ¿Embrujado? Escucha, muchacho, hace más de 200 años, cuando este pueblo todavía se estaba formando, vivía aquí un maestro herrero español llamado don Bernardo de la Cruz. Era un artista, no solo un herrero. Hacía rejas que parecían encajes, cruces que parecían flores, cerraduras que eran joyas. Todos los pueblos de la región le pedían trabajo. Incluso los nobles y los obispos le encargaban piezas. El hombre se hizo rico con su arte, pero nunca se aprovechó de nadie. Cobraba lo justo. Regalaba piezas a los pobres. Estaba haciendo una cruz enorme para la iglesia principal del pueblo, una cruz de hierro forjado con incrustaciones de oro. Iba a ser su obra maestra. Pero tenía enemigos, otros herreros de la región, envidiosos de su arte, lo odiaban. Una noche, 3 de ellos entraron a su casa y lo mataron a golpes. Buscaron sus herramientas sagradas, las que él había traído de España, unas herramientas hechas por maestros toledanos que le permitían hacer las piezas que hacía. Y buscaron también el oro que él tenía guardado para terminar la gran cruz. Pero no encontraron nada. Don Bernardo había escondido antes sus herramientas y el oro en un lugar que solo él conocía. Lo enterraron ahí arriba, en el cementerio del cerro, en la tumba que tuviste. Y desde entonces, muchos han subido buscando el tesoro. Pero el espíritu del herrero los echa. Se escuchan golpes de martillo por las noches. Se ven luces extrañas. Hombres que subieron a cavar han regresado asustados, enfermos de los nervios. Por eso nadie sube ya. Ni siquiera los curas. La iglesia del pueblo, la que iba a tener esa gran cruz, sigue sin ella. Todavía está incompleta.
Dicen que hasta que alguien encuentre el oro y termine la cruz, el espíritu de don Bernardo no va a descansar. Samuel escuchó con el corazón latiéndole fuerte. Don Ignacio, ¿usted dice que la cruz sigue sin terminar? Sí, hijo. Si vas a la iglesia, vas a ver un espacio vacío detrás del altar. Ahí iba a ir la cruz. Llevan 200 años esperando. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Pensó en don Bernardo. Pensó en la cruz sin terminar. Pensó en su propio padre, en la cruz de hierro que don Elías había forjado para él. Algo dentro de él se movió. Al día siguiente, después del trabajo, subió otra vez al cementerio con Frida. Se arrodilló frente a la tumba del herrero. Don Bernardo le dijo: «Yo también soy herrero, y mi padre también murió. Y a mí también me quemaron mi taller. No sé si me escucha, pero si hay algo que usted quiera que yo haga, muéstreme. Aquí estoy. Yo lo único que quiero es honrar a Dios y a mi padre con mi trabajo». Se quedó ahí un rato orando. Frida estaba tranquila a su lado. No pasó nada. Pero Samuel bajó del cerro con una paz que no sabía explicar. Empezó a ir al cementerio todos los días. Subía con Frida. Limpiaba un poco las tumbas, arrancaba hierbas, limpiaba las cruces caídas. Oraba, trabajaba con sus manos de herrero en las rejas oxidadas. Las empezó a restaurar poco a poco. No porque nadie se lo pidiera, solo porque sentía que debía hacerlo. La gente del pueblo empezó a notarlo. Algunos se preocuparon. Ese muchacho se va a volver loco, como los otros. Otros, más devotos, lo respetaron. Don Ignacio le preguntó un día: «Samuel, ¿estás bien? ¿No te está molestando nada allá arriba?» «Nada, don Ignacio. Todo lo contrario. Siento mucha paz allá. Y creo que Dios me está pidiendo algo, aunque todavía no sé qué es». Una tarde, ya 3 meses después de empezar a subir al cementerio, Samuel se quedó más tiempo que de costumbre. Cuando se dio cuenta, ya estaba oscureciendo. Frida empezó a ladrar bajito, mirando hacia la tumba de don Bernardo. Samuel volteó, y entonces lo vio. De pie, junto a la tumba, había una figura. Un hombre alto, vestido con ropa del siglo XVII, con un delantal de cuero como el que usan los herreros, y un martillo en la mano. Su rostro era serio, pero no aterrador. Sus ojos, oscuros, lo miraban con atención. Samuel se arrodilló, apretó la cruz de hierro de su padre que llevaba al cuello. Sintió miedo, sí, pero también una paz profunda. No huyó. «Don Bernardo», dijo con la voz firme, «¿es usted?» La figura sonrió levemente, con una sonrisa triste. «Sí, muchacho, soy yo. Llevo 200 años esperando a alguien como tú». «¿Alguien como yo, señor?» «Un herrero de corazón limpio, un hombre que no suba aquí buscando oro. Un hombre que limpie las tumbas, que respete a los muertos, que suba a orar antes que a pedir. Samuel, he visto cómo has subido todos los días. He escuchado tus oraciones. Yo estaba aquí contigo, aunque tú no me vieras. Y el día que oraste por mí, pidiéndole a Dios que hiciera justicia por mi muerte, algo en mi alma empezó a aflojar». Samuel escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos. «Muchacho, yo fui asesinado por envidia, por manos de hermanos herreros que no aguantaron mi arte. Pero antes de morir, yo tuve un aviso, un sueño 3 días antes. Vi a 3 hombres con martillos entrando a mi casa y entendí.
Esa misma noche escondí mis herramientas más preciadas, las que mi maestro toledano me regaló en España. Y también escondí todo el oro que tenía ahorrado para terminar la gran cruz de la iglesia. La escondí para que ellos no la usaran para el mal. Quería que algún día un herrero bueno, de corazón limpio, la encontrara y terminara la cruz. Pero han pasado 200 años y nadie vino. Muchos subieron, pero todos venían por codicia. A todos los tuve que echar. Samuel no podía creer lo que estaba escuchando. «Don Bernardo, ¿me está diciendo que usted quiere que yo termine la cruz?» «Sí, muchacho, tú eres el herrero que Dios me prometió en sueños antes de morir. Tú tienes las manos, tienes la fe, tienes el dolor que templó tu alma. Tú sabes lo que es perder, y tú sabes lo que es el hierro. Samuel, termina la cruz. Entrégala a la iglesia. Haz la obra que yo no pude terminar, y entonces mi alma podrá descansar». Samuel asintió con las lágrimas corriéndole por la cara. «Lo haré, don Bernardo. Se lo prometo por la memoria de mi padre». El espíritu sonrió. «Dios te bendiga, hijo. Mañana por la noche ven al cementerio. Trae a tu perra. Ella sabrá dónde están mis herramientas y mi oro». Y con esas palabras, la figura empezó a desvanecerse, pero antes de irse del todo, dejó un último mensaje flotando en el aire. «Y ten cuidado, Samuel. Cuando la cruz esté terminada y el pueblo te conozca como herrero, la envidia subirá otra vez, como subió contra mí. Pero Dios estará contigo, y tu perra también. Cuida a tu Frida. Ella es tu escudo». Samuel bajó del cerro con el corazón latiéndole como un yunque. Llegó a su cuarto, se arrodilló y oró. «Señor, no sé si esto es verdad o estoy soñando, pero si es tu voluntad, que se haga». Frida se echó a sus pies, tranquila. Al día siguiente, después del trabajo, Samuel preparó una pala pequeña, un farol, y regresó al cementerio con Frida a la hora exacta que don Bernardo le había dicho. La luna llena iluminaba todo como si fuera de día. El viento soplaba suave. Don Bernardo lo esperaba junto a la tumba, esta vez con un gesto más sereno. «Ven, muchacho». El espíritu caminó hacia el lado oeste del cementerio, hasta un rincón donde había una lápida caída, sin inscripción. Frida, al llegar ahí, empezó a escarbar con las patas, como si hubiera sabido todo el tiempo el lugar. Samuel se unió con la pala. Cavó y cavó. A medio metro de profundidad, la pala pegó contra algo duro. Samuel retiró la tierra con cuidado. Apareció un cofre de madera reforzado con hierro. Samuel lo sacó, lo abrió con esfuerzo. La luz de su farol iluminó el interior. Adentro había un juego completo de herramientas de herrero, tan hermosas que Samuel se quedó sin aliento. Martillos de diferentes tamaños con mangos tallados, tenazas delicadas, limas finas, punzones, cinceles. Todas forjadas en acero de Toledo, con el sello de los maestros españoles. Un tesoro invaluable para cualquier herrero. Debajo de las herramientas, envuelto en un paño, había también una bolsa grande llena de monedas de oro y varios lingotes pequeños. Samuel se arrodilló frente al cofre, temblando. Don Bernardo se acercó y puso la mano sobre su hombro. Samuel sintió un leve calor, como un abrazo. «Las herramientas son para ti, Samuel, para que sigas forjando con honradez, como tu padre te enseñó. El oro es para terminar la cruz de la iglesia. Termina mi obra, hijo, y después, con lo que sobre, ayuda a los pobres del pueblo».
Nunca guardes más de lo que necesites. Lo haré, don Bernardo. Lo prometo. El espíritu sonrió con una paz infinita en el rostro. Gracias, muchacho. Ahora sí puedo irme con Dios. Diles a todos que yo perdoné a mis asesinos, que lleven esa noticia a sus descendientes si todavía viven. El perdón también es parte del hierro. El alma que no perdona sigue enganchada a este mundo. Diles que perdonen. Y con esas palabras, la figura se desvaneció en una luz clara, como una estrella que subió al cielo. Samuel se quedó ahí arrodillado, con Frida a su lado, con las herramientas sagradas en las manos, llorando de gratitud. Los años pasaron. Samuel, ahora con 26 años, había cumplido cada promesa. Con el oro que don Bernardo le dejó, terminó la gran cruz de hierro forjado con incrustaciones de oro para la iglesia principal del pueblo. Usó las herramientas sagradas del maestro toledano y sus propias manos templadas por el dolor. La cruz le tomó un año entero. Noches y días doblando el hierro, puliendo cada curva, engarzando el oro con delicadeza. Era una obra maestra. Tenía 2 metros de alto. Estaba rodeada de hojas de olivo forjadas en hierro. En el centro, una corona de espinas de oro rodeaba la intersección. Y debajo, un pequeño corazón tallado, como el que don Elías había puesto en su propia cruz. El día en que Samuel entregó la cruz a la iglesia del pueblo, toda la gente de San Mateo de la Vega estuvo ahí. Hubo una misa solemne. El obispo vino desde la ciudad. La cruz se colocó detrás del altar, en el lugar que había estado vacío durante 200 años. La gente lloró al verla. Samuel, humilde, se arrodilló con Frida a un lado. Esta cruz es obra de don Bernardo de la Cruz, maestro herrero asesinado hace 2 siglos. Dijo: yo solo terminé lo que él empezó. Y él, desde el cielo, perdonó a sus asesinos. Que su alma descanse en paz. Desde ese día Samuel se convirtió en el herrero más querido de la región. Había abierto su propio taller, ahora llamado La Forja de Don Elías, en memoria de su padre. Trabajaba con las herramientas de don Bernardo y enseñaba el oficio a jóvenes del pueblo que no tenían trabajo. Cada año, con lo que ganaba, hacía cruces pequeñas de hierro que regalaba a los pobres y a las viudas. Nunca se olvidó de las 3 promesas que le hizo a su padre: martillar con honradez, abrazar el fuego, cuidar a Frida. Se casó con María, la hija de don Ignacio, en la iglesia donde estaba la gran cruz. Tuvieron 3 hijos. El mayor se llamó Elías, como el abuelo, el segundo Bernardo, como el maestro, y la pequeña Catalina, como la abuela que Samuel nunca conoció. Don Ignacio y doña Rosalinda lo amaban como a un hijo propio. La vida parecía haberle devuelto a Samuel, poquito a poco, todo lo que había perdido. Frida, ya más vieja, con el pelo blanco todavía, pero los movimientos más lentos, seguía siendo la reina del taller. Los niños de Samuel crecieron jugando con ella, abrazándola, durmiendo a su lado cuando eran pequeños. La perra los cuidaba con la misma fidelidad con que había cuidado a Samuel. Pero como don Bernardo había advertido, la prosperidad y la fama atraen ojos oscuros. En la región vivía un herrero llamado Cirilo. Era un hombre de 40 años, con un taller grande pero mala fama. Hacía trabajos descuidados y cobraba caro. Cuando empezó a ver cómo el taller de Samuel atraía a los clientes de toda la región, la envidia le empezó a carcomer el alma. «Ese muchacho me está arruinando el negocio», rezongaba. «Y encima dicen que encontró un tesoro, que tiene herramientas mágicas. Todo eso me pertenece.
Yo soy el herrero más antiguo de la región, no él. Cirilo tramó un plan. Habló con 2 ayudantes suyos de mala reputación. Escuchen, ese muchacho vive en la casa que está al lado de su taller. Tiene familia, niños pequeños y una perra vieja. Este sábado en la noche, cuando el pueblo esté dormido, vamos a prenderle fuego al taller y a la casa al mismo tiempo. Si se queman las herramientas mágicas, pierde todo. Si se queman él y su familia, mejor aún, porque nadie va a poder reclamar las tierras. Cuando pase el desastre, yo las compro baratas. Los ayudantes aceptaron. Prepararon aceite y antorchas. Esperaron al sábado. Ese sábado Samuel había tenido un día largo. Había trabajado hasta tarde, terminando unas bisagras para la casa del alcalde. Se acostó con María y los niños más temprano de lo normal. Frida se quedó afuera, en el patio, como siempre. La perra tenía ya 13 años, pero seguía con esos ojos dobles, uno miel y otro azul, vigilantes. A las 2 de la madrugada, Cirilo y sus hombres se acercaron sigilosamente. Saltaron el muro del patio. Uno de ellos empezó a regar aceite en la pared trasera del taller. Otro iba a hacer lo mismo en la pared de la casa. Entonces, Cirilo se quedó cerca de la puerta principal vigilando, con una antorcha lista para encender. Pero Frida los olió antes de verlos. La perra, echada junto a la puerta, levantó la cabeza, olió el aceite, olió los hombres extraños. Se incorporó sin hacer ruido, y con una fuerza que ya no debería tener a su edad, se lanzó corriendo hacia el hombre que regaba aceite en el taller. Frida embistió al hombre con todo el cuerpo, le saltó al pecho, lo derribó con un ladrido feroz. El hombre gritó. Frida le mordió el brazo con la fuerza de una leona. El otro hombre que iba hacia la casa se volteó sorprendido. Cirilo, en la puerta principal, encendió la antorcha. Samuel, dentro de la casa, despertó de golpe al oír los ladridos de Frida y los gritos. En un segundo entendió que algo terrible estaba pasando. Agarró el martillo grande que tenía junto a la cama y salió corriendo. «María, cierra la puerta con los niños». Salió al patio y vio a Frida luchando con uno de los hombres. Vio al otro corriendo hacia la casa con una antorcha. Vio a Cirilo con otra antorcha acercándose al taller. Samuel gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Cirilo! ¡Déjame en paz, maldito!». El otro hombre intentó pegarle a Samuel con un palo, pero Samuel, fuerte por los años de martillar, le dio un golpe con el martillo en el brazo. El hombre soltó un grito y dejó caer la antorcha, que se apagó al caer en el agua de una cubeta que había en el patio. Frida seguía luchando con el primer hombre, que ya sangraba y pedía auxilio. Cirilo, al ver que el plan se estaba hundiendo, corrió con su antorcha hacia la puerta del taller. Quería al menos prenderle fuego a las herramientas de don Bernardo. Pero justo cuando iba a lanzar la antorcha, Frida, dejando al hombre que estaba mordiendo, se volteó y corrió hacia Cirilo con toda la velocidad que le quedaba. La perra saltó sobre él, lo derribó y la antorcha voló por el aire hasta caer en el techo del taller. Una pequeña llama empezó a prender. Samuel gritó, dejó a los otros hombres y corrió hacia el taller con una cubeta de agua. Apagó el fuego justo a tiempo. La antorcha se había apagado al caer. El taller estaba salvado. Los vecinos, al oír los gritos, empezaron a salir de sus casas. Varios hombres llegaron armados con palos. Cirilo y sus 2 ayudantes intentaron huir, pero los vecinos los atraparon en el camino. Los llevaron a las autoridades. Confesaron todo.
Pero en medio de la confusión, Samuel se dio cuenta de algo. Frida, su fiel amiga, estaba echada en el suelo del patio. No se movía como debería. Samuel corrió hacia ella con el corazón en la boca. ¡Frida! ¡Frida! ¡Amiga! La perra respiraba, pero con dificultad. Al luchar contra los hombres, uno de ellos le había dado una patada fuerte en el costado. Y a su edad, con el esfuerzo que había hecho, su cuerpo estaba llegando al límite. Samuel la cargó en brazos y la metió a la casa. La acostó en una manta junto al fuego. Le dio agua, la acarició. María y los niños se reunieron alrededor llorando. Don Tadeo, el curandero del pueblo, llegó enseguida. La revisó con cuidado. Salió con Samuel afuera. Samuel, hijo, tu perra tiene los años encima y además recibió un golpe feo. Yo creo que ya no va a pasar de esta noche. Samuel lloró en silencio. Entró de nuevo a la casa, se sentó en el piso junto a Frida y le acarició el pelaje blanco. Frida, amiga mía, me salvaste la vida, nos salvaste a todos. Igual que aquel corderito que salvaste del río hace tantos años. Siempre salvaste a alguien, amiga. Frida levantó la cabeza despacio. Le miró a Samuel con esos ojos desiguales, uno miel y otro azul. Y Samuel juraría que esos ojos sonreían. La perra le lamió la mano, despacio, con cariño. Apoyó la cabeza sobre las rodillas de Samuel y suspiró. Un suspiro largo, profundo, tranquilo. Se fue al cielo como habría querido irse. En los brazos de su dueño, con los niños alrededor, con la familia que había defendido hasta el último aliento. Samuel lloró sobre el pelaje blanco de Frida durante mucho tiempo. María y los niños lloraron con él. La enterraron al día siguiente en el patio trasero de la casa, bajo un árbol de limón que Samuel había plantado el primer año en el pueblo. Samuel forjó con sus propias manos una lápida pequeña de hierro con forma de cruz, con una inscripción que decía: «Aquí descansa Frida, la perra blanca que Dios nos envió una tarde de lluvia». Salvó a un corderito. Salvó a un herrero. Salvó a una familia. Que descanse en las praderas del Señor. Los años siguieron pasando. Samuel se volvió un hombre mayor, respetado, querido. Sus 3 hijos aprendieron el oficio del herrero. Bernardo, el segundo, fue el que más talento tuvo con el hierro. Heredó las herramientas toledanas cuando Samuel ya tuvo las manos cansadas. El taller siguió funcionando generación tras generación. Un día, ya siendo Samuel un hombre de 50 años, regresó con María y sus hijos al viejo pueblo donde había nacido. Subió al pequeño cementerio donde estaban sus padres. Se arrodilló frente a las tumbas de don Elías y doña Catalina. Con lágrimas les contó todo. Les contó de don Bernardo, el herrero español, de la gran cruz terminada, de Frida, la perra bendita, de Cirilo y la noche del ataque, de sus 3 hijos, no, de todo. Papá, todo lo que me dijiste se cumplió. El fuego me templó, papá. No huí de él, y tú tenías razón. Dios me estaba preparando para algo más grande. Yo no lo habría imaginado nunca. Con respeto y amor, trasladó los restos de su padre y de su madre al cementerio del Cerro de San Mateo de la Vega, donde también estaba enterrado don Bernardo. Los puso a todos en el mismo lugar. Un patio de herreros. Un patio de santos. Restauró el cementerio con sus propias manos. Arregló las rejas viejas, plantó flores, puso una placa al lado de la tumba de don Bernardo que decía: «En memoria de los que nos enseñaron a forjar con Dios en el corazón».
Los aldeanos de San Mateo de la Vega, los que todavía viven, cuentan que en las noches tranquilas, cuando el viento sopla suave sobre la colina del cementerio, a veces se escuchan dos sonidos juntos. Un martillo golpeando sobre un yunque, lejano, como venido del otro mundo, y el ladrido suave de una perra blanca. Dicen que es don Bernardo, martillando todavía desde el cielo, y Frida, que sigue cuidando el cementerio, fiel como siempre, fiel hasta la eternidad. Y dicen también que cuando algún joven pobre llega al pueblo buscando trabajo, cuando alguna viuda necesita una cruz de hierro para la tumba de su esposo, cuando algún niño huérfano no tiene dónde ir, los descendientes de Samuel los reciben con estas palabras, que él les enseñó a repetir y que repiten generación tras generación. No le tengas miedo al fuego, hermano. Lo que hoy te quema, mañana te va a forjar. Lo que hoy te parece pérdida, mañana va a ser tu arte. Dios no desperdicia ni una lágrima. Él usa todo, hasta el dolor, para hacer de ti una obra maestra. Solo confía y camina. Él sabe lo que hace con tu hierro. Amigos, si han llegado al final de esta historia, dale like, compártela con quien esté pasando por un momento difícil y suscríbete para más historias como esta. Y recuerda siempre, hay más historias esperándote en tu pantalla. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.